por ejemplo, estaba leyendo una muy famosa, ahora es la ayahuasca. Sí, además luego te íbamos a preguntar sobre ella. Así que, ¿qué queréis saber de la ayahuasca? Pues de la ayahuasca básicamente es un poquito, como se ha puesto también muy en auge y en boca de todos, saber un poco qué es realmente lo que ocurre, porque si no me equivoco es una bebida indígena, ¿no? O sea, Sí, es un preparado, sí. sí, sí, y bueno, no sabemos mucho acerca de ella, no sabemos qué efectos o qué sensaciones produce y hablar un poquillo al respecto de eso. Tampoco te vamos a preguntar mucho más sobre ello. No, pero bueno, a lo mejor es muy buen... Yo creo que es un ejemplo muy representativo, ¿no? De lo que la gente asocia con las drogas alucinógenas. Antes eran más populares, digamos, cosas como las setas, ¿no? Que a lo mejor eran legales en algunos países y ahora está muy en boga la ayahuasca. Además, yo estaba leyendo que es un crecimiento que ha habido bastante elevado a nivel de moda, que a los 90 era muy inusual, pero ahora sí que es frecuente, ¿no? Que la gente se reúna. Yo conozco gente y en Londres unos compañeros míos hicieron un documental de una comunidad que se reunían Mm. y esto. Entonces es muy interesante porque el conocimiento exacto de qué ocurre es bastante limitado. Digamos, a nivel de precisión que tenemos con otras drogas, con este no. Hay que entender que es muy difícil obtener información al nivel de saber que sube determinada cantidad de neurotransmisor en una parte del cerebro. De hecho, mucho de esta información no, no se saca directamente de las personas, sino que se extrapola de modelos animales, porque a los modelos animales sí que puedes tener el ratón y puede tener una cánula en esa zona y va registrando, ¿no? Pero a una persona obviamente no, aunque hay técnicas indirectas que nos dan esta información. Entonces la ayahuasca es muy paradójico y eso lo convierte también en peligroso en el sentido de que se está popularizando muchísimo, ¿no? Digamos exponencialmente el consumo, Sí. mientras que el conocimiento va un poco lineal. Hay uno de los expertos más importantes de estos temas que estaba leyendo, que se llama Jordi Riba, y que trabaja bastante en todos estos temas y hablaba, ¿no? Que claro, hemos visto que se activan determinadas partes. Al parecer, la experiencia de la ayahuasca es muy interesante. Lo que digamos que buscan muchos de gente, ¿no? Que se ha asociado tradicionalmente, ¿no? Un viaje que Sí. te encuentras a ti mismo, todas estas movidas. Y porque al parecer, pues bueno, pues la experiencia un poco es que recuerdas muchas cosas, que hay como muchas reminiscencias y tipo de estas experiencias. Y esto sí que se llegó a ver, lo explicaba este investigador, en gente que la está tomando y le estás haciendo un escáner cerebral que se activan determinadas partes del cerebro asociadas a memoria. Curiosamente, ven una cierta parte activada en la parte visual, pero tampoco mucho. Entonces, sí que es verdad que se empieza a entender qué partes se activan, pero todavía digamos que no con el problema que hay, que lo que tú estás contando, ¿no? Un poquito de no sé muy bien cómo se prepara. Eso me parece muy interesante, en el sentido de que es una mezcla, un preparado que es bastante complejo, y este investigador, por ejemplo, mencionaba que es, claro, bastante peligroso que tú vas a determinados sitios o determinados países como turismo a consumir esta sustancia y te vas al primero que te dice, lo explica así, ¿no? El problema es que te vas al primero que te dice que es chamán y te hace un preparado de otra cosa y a lo mejor te mezcla cosas y es muy peligroso, ¿no? Sí. Este tipo de consumo. Luego hay que entender que esto se menciona poco, que prácticamente la gente cuando consume esto, aparte de las alucinaciones, vomita. Mm. Vomita completamente, se caga encima en muchos casos. Yo, de hecho, en el documental que hicieron mis compañeros, me impactó mucho que ponían colchones, ¿no? Porque es un proceso que se está durante bastante tiempo
Y casualmente, aunque no lo comentaban, te fijabas que al lado de cada colchón había un cubo de plástico. Claro. Entonces, hay una mitificación de que esto es purgarte y yo como doctor en biomedicina, yo no soy médico, pero tengo un conocimiento biomédico elevado, no es purgarte, es que te has intoxicado Claro. ¿sabes? Y el cuerpo dice, ostras, qué liada, y no te estás purgando de nada tóxico que tengas en el cuerpo, porque vomitar o cagar no te saca posibles cosas que tengas, digamos, en la sangre, o al menos no significativamente, ¿no? Esas cosas que tendrías dentro y que te purgarías, sino lo que hace es, hostia, me he comido algo que no me está sentando bien, voy a intentar, si queda algún rastro que todavía no lo he echarlo, ¿me entiendes? Pero no, entonces no es banal. Luego además hay que entender que las drogas, y esto sí que es un tema general muy importante, pero sobre todo las psicoactivas en el sentido de alucinógenas, influyen mucho el estado de ánimo. Esto hay una asociación que sin ánimo de lucro que se llama Drugs and Me, que es británico, bueno, está en Inglaterra, yo colaboro con ellos y hacen como... Hiciste un vídeo, ¿no? Sí, con ellos. Uno genérico que hice de las drogas, que colaboré con ellos. Y ellos lo que hacen es un código, digamos, de que asumen que la gente se va a drogar, dan una serie de pautas para que el consumo sea más seguro. Y con las alucinógenas, sobre todo, es muy importante el estado de ánimo. Pero también con todas, ¿no? Pero con estas especialmente, porque si tú, digamos que estás mal, estás deprimido o te lo tomas nervioso o en un ambiente que no estás cómodo, lo que vas a tener es lo que popularmente llamamos un mal viaje. Entonces, eso es muy peligroso porque te puede entrar un ataque de pánico, puedes empeorar cualquier sensación negativa que te pueda dar la droga. Entonces, eso hay que tener cuidado.